pero los expertos realmente que conocen y saben que les puede generar una interrupción están en su organización. Entonces, eso es lo más importante. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa. Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio creado especialmente para aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple. En este episodio tenemos un invitado de lujo desde Bolivia. Está con nosotros Mauricio Martínez, quien tiene más de 20 años de experiencia en el Sistema Financiero Nacional de Bolivia. Ha implementado exitosamente planes de continuidad de negocio, gestión de crisis y análisis de riesgo. Es miembro del Instituto de Continuidad de Negocio Continuam y presidente de la Asociación Boliviana de Continuidad de Negocio. Actualmente se desempeña como supervisor de continuidad de negocio en el Banco Pisa de Bolivia. Y con esta presentación le damos la bienvenida a Mauricio. Mauricio, es un placer tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, Nicole, muchas gracias a Pirani por darnos esta oportunidad de aportar un poquito más en el conocimiento de lo que es la gestión de riesgos y específicamente lo que es continuidad del negocio. ¿Qué tal todo por Bolivia? ¿Cómo están las cosas? Estamos bien. Bueno, yo estoy viviendo en este momento en La Paz, que es la sede de gobierno. Entonces, como toda sede de gobierno tiene sus conflictos, tú sabrás. Latinoamérica es bastante particular en eso. Por aquí hay un bloqueo, por aquí hay una marcha, pero bueno, estamos yendo bastante bien. Como dices, esto es algo de Latinoamérica, ya eso. Es algo de Latinoamérica, tenemos que aprender a vivir con eso. Es parte de los riesgos que tenemos y que enfrentamos. Eso, exactamente. Uh-huh. Sí, Mauricio, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio, en este episodio, donde vamos a tener un tema súper interesante que yo sé que a nuestros oyentes les va a gustar mucho. Vamos a estar hablando sobre el análisis de riesgos de interrupción. Es un tema del que me encantaría saber más, así que si te parece podemos empezar definiendo qué es el riesgo de interrupción. Claro que sí. A ver, lo vamos a hacer de una forma bastante simple, ¿ya? Entonces, un riesgo de interrupción es cualquier evento externo o interno a la organización que te va a generar una interrupción. O sea, básicamente está implícito en el nombre. Pero entonces, esto se nos abre a un abanico de opciones muy grandes, ¿verdad? Estamos hablando de muchos tipos de eventos que pueden llegar a afectar a la organización. Y nosotros tenemos que tener en cuenta ese abanico de eventos para poder gestionar estos riesgos de interrupción, ¿ya? Entonces, eso básicamente es cualquier evento interno o externo que pueda llegar a interrumpir la continuidad de nuestro negocio, ¿ya? Si nos vamos un poquito más de forma específica, vamos a las cosas más puntuales. Por ejemplo, un corte de energía eléctrica es un riesgo de interrupción, ¿verdad? Las empresas se van preparando para ese riesgo. Algunas empresas tienen UPS, algunas empresas tienen generadores, etcétera. Entonces es un riesgo de interrupción. Y vamos a irnos enfocando en varios tipos de riesgos. Por ejemplo, un corte de sistemas, un riesgo de interrupción. Un evento natural, como lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, en Florida, etcétera. Un evento de interrupción. De pronto la gente deja de trabajar porque, bueno, tiene que salvar su vida, tiene que salvar su hogar, Uh-huh. etcétera. Uno más grande, un evento de interrupción. COVID-19, ¿verdad? Un evento de interrupción. De pronto ahí nos habíamos dado cuenta que las personas habíamos sido el recurso más importante en la gestión de las empresas, ¿verdad? Entonces, sin personas no podíamos funcionar, ¿ya? Entonces, el mayor evento de interrupción que hemos tenido, digamos, en los últimos años ha sido COVID-19, ¿verdad? Entonces, ese es un evento de interrupción. A partir del evento viene lo que es el riesgo de interrupción, ¿verdad? Que es básicamente el evento que podría o no afectar a la continuidad de nuestro negocio. Mauricio, pero ¿y cuáles son los principales riesgos de interrupción? Por ejemplo, tú has estado comentando sobre el COVID-19 que se vino, pues desastres naturales, pero si tuviéramos que definir, no sé, los 5 principales riesgos, ¿cuáles serían? Podemos manejarlo así. Corte de energía eléctrica es uno de los principales, ¿ya? Corte de los sistemas
de la organización, es también otro bastante frecuente y que afecta mucho. Después tendríamos el corte de comunicación. Ahorita básicamente todos estamos intercomunicados con Internet. Entonces el corte de comunicación es otro riesgo muy fuerte de interrupción. Estos tres son tecnológicos, ¿verdad? Claro. Y tenemos dos más, eventos naturales, ¿ya? Y eventos sociales, que también generan, ¿no? Dentro de eventos naturales, bueno, tenemos toda la gama de eventos que vienen desde los más catastróficos, que son terremotos, inundaciones, tornados, etcétera, etcétera, y obviamente van bajando en intensidad. Y en lo que son eventos sociales, si nos vamos desde los más críticos, vamos a tener guerra civil, levantamientos armados, bloqueos, marchas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos esos son los 5. Cada uno obviamente se puede disgregar de una forma muy, muy amplia, pero podríamos englosarlos, digamos, en esos 5, ¿ya? Y últimamente ha salido uno más. Me voy a salir de tu esquema de 5, pero serían 6 y serían eventos virales, enfermedades infecciosas. A partir del COVID han empezado a llegar, por ejemplo, viruela del mono, otros tipos de SARS, otros tipos de COVID, ¿ya? Que se están gestando, entonces que también hay que tomarlos en cuenta, ¿ya? Buenísimo. ¿Qué pasa en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, que generalmente la energía eléctrica está, las empresas que prestan este servicio son empresas estatales, entonces solo tienes un proveedor de este servicio, entonces se corta ese proveedor y ahí quedaste, no tienes más a dónde recurrir. Claro. ¿No? Entonces es muy complejo. Internet hay un poco más, ¿no? Entonces generalmente ahí hay otro tipo de proveedores. Sí, y lo que hacen las empresas es que de pronto tienen su proveedor alterno, ¿no? Yo contrato a uno y después puedo contratar a otro. Claro, entiendo. Así estamos. Mauricio, ¿y cómo podemos, una vez que ya sabemos cuáles son los principales riesgos, en sí debe de haber muchísimos más? ¿Cómo hacemos para poder identificar estos riesgos de interrupción que tal vez no sean como los principales o los más notorios? Claro que sí. A ver, esa es una muy buena pregunta. Cada organización tiene que hacer un análisis de riesgos, ¿ya? Generalmente las hacen, pero los análisis de riesgos están muy dirigidos al giro del negocio. ¿A qué me refiero? Yo trabajo 20 años en banca, entonces, de pronto, el análisis de riesgo más importante para la banca es el análisis de riesgo crediticio, ¿verdad? Entonces, de pronto, porque es el giro del negocio, ¿verdad? Pero cada organización tiene que hacer su análisis de riesgos de interrupción. Eso es muy, muy importante, ¿ya? Entonces, además de los análisis del giro, de los análisis de riesgos del giro del negocio, también tenemos que hacer otro tipo de análisis. Hay análisis de riesgos de seguridad de información, hay análisis de riesgo operativo, ¿ya? Y tenemos que hacer también análisis de riesgos de interrupción. ¿Qué eventos pueden ocasionar que yo deje de trabajar, yo como empresa deje de prestar servicios, ¿ya? Entonces, y si analizamos eso, hay un montón de eventos, básicamente todos los eventos a nivel de la organización van a caer en algún momento en un riesgo de interrupción, ¿ya? Entonces, cada organización es la que tiene que hacer su análisis de forma particular y tiene que preguntarse, este evento, digamos una marcha, ¿me va a afectar? ¿Va a afectar la continuidad de mis operaciones? Desde varios elementos, por ejemplo, si hay una marcha, ¿la gente va a poder llegar a mi organización para poder trabajar? Porque si no llega gente, no hay una interrupción, ¿verdad? Si la marcha es muy violenta, voy a tener que evacuar al personal de mis instalaciones, también va a generar una interrupción. Entonces, hay mucho que hablar al respecto, digamos, si queremos entrar y esto no nos va a dar tiempo. Eso, te estoy escuchando y digo, pero ¿cómo puedes mapear, o sea, la mayoría al menos, para poder tenerlos presentes y bien identificados, ¿no? ¿Cómo? Es muy amplio. Es muy amplio.
Pero hay que ir básicamente como por lo que te dije, ¿no? Por eso esos 5 son muy importantes, ¿no? Entonces, corta energía eléctrica, porque básicamente todo funciona con energía eléctrica. Aunque no tengas, digamos, tu empresa no sea una industria donde utilizas mucha energía eléctrica, pero las computadoras utilizan, entonces ahí ya tienes un elemento. Corte de sistemas, tienes que proteger tus sistemas, ¿verdad? ¿De qué tienes que proteger? Ahora tienes que protegerlos de hackers, tienes que protegerlos de ransomware, tienes que protegerlos de varios elementos tecnológicos, ¿verdad? Entonces ahí ya tienes otro elemento para que no se corte tu sistema. En el tema de pandemia hay que estar muy atentos a todo lo que sale. No hay que alarmarnos por cada virus que sale, van a seguir saliendo, pero hay que estar atentos, ¿verdad? Ahí nos pasó una cosa muy particular en mi oficina, por ejemplo, cuando salió la pandemia, tuvimos la primera reunión de COVID y decidimos, bueno, se tienen que comprar barbijos, ¿no? Entonces dijeron, ¿cuántos barbijos? Y se compraron 800 barbijos, ¿ya? Era un barbijo por persona, pero no nos habíamos dado cuenta de que de pronto teníamos... era un barbijo por día, por persona. Al día, claro. Exacto. Y esto más o menos eran hasta 2 o 3, depende de cómo los utilizabas. Entonces, había mucho que aprender. Entonces, cada riesgo nos va a dar un aprendizaje. Mauricio, pero lo que tú estás contando, a mí se me hace que nosotros tendríamos que estar analizando estos riesgos de interrupción como que en periodos muy cortos de tiempo. Más o menos, porque hay varios riesgos que son muy frecuentes y recurrentes, ¿ya? Entonces no es tan necesario que sea en periodos tan cortos, ¿ya? Okay. Pero tampoco hay que alargarnos mucho. ¿Cuánto es lo recomendable? Eso. ¿Qué te recomienda las buenas normas? Más o menos una vez al año, ¿ya? Okay. Pero como analista de riesgos tienes que estar con los oídos muy parados, ¿ya? Entonces de pronto estar escuchando todo lo que está sucediendo. Te voy a dar una analogía muy importante. Tenemos que estar viendo el horizonte, no tenemos que estar viendo los pies. Cuando uno camina, generalmente ve lo que está al frente, ¿verdad? Entonces, pero nosotros como analistas de riesgos tenemos que ver el horizonte de riesgos, o sea, lo que está sucediendo a lo lejos, ¿me entiendes? Claro. ¿Por qué? Porque lo que tienes enfrente generalmente ya lo tenemos analizado, ¿verdad? O sea, estamos caminando por la calle y sabemos que cuando vamos a llegar a la vereda, digamos, para cruzar la calle, bueno, tenemos que ver a la izquierda, a la derecha, es un análisis de riesgos, ¿verdad? No hay autos, no hay riesgo y cruzamos la calle. Esas cosas más o menos ya las sabemos. Y en las organizaciones también ya lo sabemos. Si hay un corte, sabemos que en una zona hay muchos cortes de energía eléctrica, entonces tenemos que poner una UPS o tenemos que poner un generador, sabemos. ¿Ya? Pero también tenemos que ver el horizonte, no podemos cerrarnos a solo lo que está sucediendo paso a paso. Tenemos que ver qué puede suceder y para eso hay que ver el horizonte de riesgos, que es una frase que últimamente se está poniendo en boga. Mauricio, y para poder identificar estos riesgos, para poder ver a futuro, ¿tendríamos que aplicar las técnicas que normalmente se usan para identificar riesgos en general? O sea, por ejemplo, el what if, los 5 por qué, ¿son las mismas técnicas? Las mismas, exactamente las mismas. ISO 31001, perfecto para identificar riesgos. Es más, ¿qué es aconsejable? Si uno ya tiene una metodología de riesgos en su organización, entonces no es necesario que apliquemos una nueva metodología, sino que a la misma que tengamos le pongamos el tema de los riesgos de interrupción. Incluyamos y manejemos la misma metodología. Puede ser cualquiera. Bueno, yo soy un querendón, si vale el término, de ISO. O sea, a mí me encanta ISO, ¿ya? Pero no es la única metodología. Yo diría ISO 31000, pero no, hay muchas metodologías. Es la más conocida. Es la más conocida, más o menos, ¿no? Se ha difundido bastante, pero hay muchas más y no hay ningún problema. Pueden utilizar cualquier, como te decía, yo aconsejaría que utilicen la que mejor saben utilizar. Esa les va a dar mejor resultado en la organización. Por supuesto. Mauricio, estamos hablando de que el análisis de riesgos de interrupción, pues tendríamos que estar viendo todos aquellos posibles eventos que puedan ocurrir que nos
paralicen la continuidad del negocio. Cuando hablamos de continuidad de negocio, tal vez se nos viene a la mente el análisis VIA. Entonces, quisiera saber que nos expliques cuál es la diferencia entre el análisis VIA y el análisis de riesgos de interrupción. Si hablamos de diferencia, en sí son dos cosas muy distintas, ¿ya? Pero son parte de la vida misma de la organización. El análisis VIA nos va a decir qué cosa tenemos que proteger de la organización, qué es lo importante. Business Impact Analysis, ¿no? O sea, dónde nos va a impactar más el evento, ¿ya? Uh-huh. Y el análisis de riesgos de interrupción nos va a decir de qué tenemos que proteger estos elementos críticos. Entonces, una vez que tenemos los dos, los unimos y generamos lo que son las estrategias de continuidad del negocio. Entonces, son muy diferentes, sí, porque uno nos da un resultado y el otro nos dice básicamente de qué nos tenemos como que atrás. Claro. Sí. Perfecto. Pero bueno, súper claro. Sí, con los dos generamos cómo vamos a continuar con nuestro trabajo. Uh-huh. Mauricio, nosotros tenemos algunas etapas para poder tener estos riesgos de interrupción. ¿Tenemos que seguir algunas etapas? Mira, viendo el tema de forma general, yo aconsejaría que tomen en cuenta cómo está estructurada su análisis de riesgos en la organización, ¿ya? Podríamos utilizar las etapas de ISO 31000, podríamos utilizar de cualquier otra normativa, o si tienen una metodología interna, entonces no hay ningún problema. Las etapas para la identificación de cualquier riesgo en la organización van a ser las mismas para la identificación de riesgos de interrupción. Entonces no habría ningún problema. Darles un detalle no nos va a ayudar. Estamos aplicando las mismas etapas, entonces. Sí, es lo mejor. O sea, la organización ya sabe lo que tiene que hacer. Ahora tiene que pensar en interrupción, básicamente. ¿Qué va a evitar que mi organización siga prestando productos y servicios? Eso es lo importante. Perfecto. Estamos ya llegando al final del episodio. Quisiera conversar todavía más temas contigo, pero me encantaría que nos puedas dar algunos consejos finales para realizar un buen análisis de riesgos de interrupción. Claro que sí. A ver, uno de los más importantes, cuando vayan a hacer un análisis de riesgos de interrupción, tengan en cuenta a los expertos de su organización. Alguna vez en una organización me dijeron, contratemos un consultor. Es válido, totalmente válido. Ellos son los expertos, los consultores son los expertos en la metodología. Pero los expertos en el negocio están en su negocio. Claro. Entonces, el consultor les va a decir, señores, por aquí tienen que ir. Les va a marcar un framework, un marco de referencia general. Pero los expertos realmente que conocen y saben que les puede generar una interrupción, están en su organización. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, pregúntenles a ellos, ¿ya? Pregúntenles a las personas que están años trabajando ahí, cómo funcionan los equipos. Ellos saben qué cosas hay que hacer para que sigan funcionando, etcétera. Entonces, lo más importante es eso. No digo, por si acaso, que no contraten un consultor. Los consultores son buenos, son necesarios también. Pero las personas que conocen... Apoyarse en los expertos. Son los expertos de la organización. Eso es muy, muy importante. Tal vez ese sería el mejor ejemplo, ¿no? Después también tienen que ver, no solo verse a ustedes, sino también vean a los pares, ¿ya? O sea, hay una frase que dice, ¿no? Nunca nos ha pasado, entonces nunca nos va a pasar. Eso es una negación terrible, ¿ya? Pero puede ser que le haya pasado a mi par, o sea, a una empresa similar a la mía. Entonces hay que ver qué le ha pasado, que también me puede pasar a mí. Entonces hay que ver a los pares, es importante ver a los pares. Tercero, como ya les había mencionado, el horizonte de riesgos. No solamente veamos nuestros zapatos, ¿no? O por dónde estamos caminando. Es importante verlos, sí, pero ver hacia adelante, ver hacia el futuro es muy importante también. Creo que esos serían los mejores consejos que les podría dar.
Buenísimo, Mauricio. Entonces, recapitulando un poquito de lo que nos estás contando, apoyarse en los expertos de la organización. ¿Quién mejor que ellos para que nos puedan comentar cómo son los procesos dentro de nuestra organización? Y bueno, obviamente apoyarse en consultores, pero para un marco más general, ¿no? Después tenemos ver a los pares, ver a las personas que están, o las organizaciones semejantes a nosotras, para poder mapear mejor los riesgos, los que ellos hayan identificado, tal vez también a nosotros nos sirva. Y algo que has estado hablando durante todo el episodio y me ha quedado súper claro, el horizonte de riesgos, ver más allá, estar siempre un paso adelante y ver qué tipo de riesgos se podrían estar llegando a materializar en el futuro para poder evitarlos. Para evitarlos, para trabajarlos, para controlarlos. Gestionarlos. Claro. Sí. Hay que tener en cuenta cosas como que no todos los riesgos son malos. Ese es un tema muy importante, pero que tiene mucha tela que cortar por si acaso, ¿no? O sea, hay riesgos que nos generan beneficios. Claro, sí. Me acuerdo de eso en el primer episodio que grabamos, que me habían contado que no todos los riesgos eran malos y para mí fue un descubrimiento, pero sí, tienes razón y no lo he vuelto a escuchar hasta ahora. Sí. Es bueno recordarlo. Es bueno recordar. Es un concepto bastante particular porque cuando hablas de riesgos te dicen riesgos y le pones 3 cruces, como ¿no? Y que dices, claro, no, peligro. Exacto. Sí. No, pero hay que poder analizar y decir, o sea, hay riesgos que nos pueden generar un beneficio. Buenísimo. También los riesgos de interrupción. Ay, lo máximo, Mauricio. Me ha encantado tenerte en este episodio. No quería terminar sin que nos cuentes, no sé, en qué red social te podemos encontrar, tal vez en LinkedIn, tal vez tienes una web donde podamos encontrarte. Sí, tenemos una página en Facebook de la Asociación Boliviana de Continuidad de Negocio. También estamos en LinkedIn, que le estamos actualizando, pero ahí como ABC, sí. Asociación Boliviana de Continuidad de Negocio. Buenísimo, pues a todos los que nos están escuchando ya saben dónde pueden encontrar más información. Muchas gracias, Mauricio, por tu tiempo. Espero tenerte en otro episodio para seguir hablando de continuidad de negocio en general, que es un tema tan amplio. Sí, claro que sí, me encantaría. Muchísimas gracias, Nicole, por darnos esta oportunidad y siempre que ustedes quieran podemos conversar, continuidad de negocio, riesgos. Gestión de crisis es algo que necesitamos trabajar. La gente tiene que poder entender estos temas que no son ajenos a la organización y a las mismas personas, ¿verdad? Máximo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros oyentes también que se han quedado hasta el final del episodio. Pues nos vemos en uno próximo. Chao, chao. Gracias a ti, Nicole, que les vaya muy bien. Un saludo desde Bolivia.